Y seguimos hablando de economía. El Banco Central publicó hoy los resultados de la encuesta de expectativas económicas del mes de febrero, la que arroja que los altos índices de inflación seguirán acompañando la economía chilena durante este 2022. Vamos a conversar sobre este informe, cómo se viene el panorama. Tomamos contacto con el decano de la Facultad de Administración y Negocios de la Universidad Autónoma, Rodrigo Montero. Rodrigo, gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola Matilde, buenas tardes. Todo lo contrario, muy agradecido de estar con ustedes esta tarde. A ver, Rodrigo, lo primero que te quiero preguntar es si efectivamente nos podemos confiar tanto en estas expectativas, porque precisamente el mismo mercado en encuestas anteriores había visto que el IPC, el último, con el que nos sorprendimos, en vez de ser 1,2 iba a ir del 0,5 al 0,7. ¿Qué pasó en esa proyección y en esta está corregido eso? ¿Cómo lo ves tú? Sí, Matilde, ese es un excelente punto, el que tú señalas. En realidad, los resultados de esta encuesta son sensaciones que muchas veces pueden estar afectadas por la sensación ambiente, ¿verdad? Hay toda una situación que se ha generado en torno a una preocupación por la inflación. Yo esperaría también ver los resultados de la encuesta a los operadores financieros, que básicamente es una encuesta que apunta a las mismas variables, pero también con gente que trabaja más cercana a las mesas de dinero y que de pronto tienen una sensación un poco más fina respecto de lo que va a pasar para los próximos meses. Por lo tanto, es una señal, es una sensación, puede haber algo de sobrereacción, pero si uno ve las cifras, digamos, en definitiva, lo que está viendo básicamente es que hay un aumento en la expectativa de inflación en el corto plazo y a la vez hay una expectativa de que la tasa de política monetaria no llegue solamente al 6,5 este año, como había sido anunciado por el Banco Central, sino que incluso podría llegar al 7%, claro, lo cual tendría ciertos riesgos en la medida que podría significar un frenazo muy importante para la economía. Eso te quería preguntar, porque es coincidente que en esta encuesta no solamente dicen que va a subir, que se va a adelantar la reunión, sino que va a subir y no va a subir 100 puntos, sino que 125. Por lo tanto, si se va acercando al 7%, claro, se contrae un poco la inflación, pero ¿cuál es el aspecto negativo que tú ves? Efectivamente, hoy día hay un desafío muy importante sobre la mesa para el Banco Central y es lograr, por una parte, un aterrizaje suave de la economía, pero también una contención de la inflación. La tasa de política monetaria es la herramienta para ello y el Banco Central, en su IPOM del mes de diciembre, había anticipado un cierto rango para la TPM que en el borde superior la ha situado en un 6,5. Creo que ese valor se condice con la situación que estamos viendo hoy día. Yo, honestamente, en este punto, primero, le asocio una baja probabilidad de ocurrencia a una reunión de emergencia, como por ahí se ha estado mencionando en algunos medios por algún analista. Y en segundo lugar, también creo que sería riesgoso hoy día pensar en una TPM en torno al 7, por cuanto estas son situaciones que se van dando mes a mes. Hay que ir analizando la nueva información que va apareciendo para el Banco Central. Por lo tanto, creo que en marzo probablemente el Banco Central va a tener más información sobre la mesa y eventualmente creo yo que se viene una subida, pero que probablemente deje la tasa de política monetaria en torno a un 6,5%. Creo que lo que se está dando de alguna manera es lo que el banco anticipó en el informe de política monetaria del mes de diciembre. No veo muchos elementos nuevos sobre la mesa. Ahora veamos las expectativas de inflación, porque para el mes siguiente lo que se prevé nuevamente es un 0,6%, que en marzo pudiera aumentar a un 0,7%, y sin embargo, a fin de año también se plantea que pudiéramos llegar a una inflación anual del 3,7%. ¿Esos números cómo podrían cuadrar? Exactamente, Matilde. Esa es una situación que hoy día está sobre la mesa. Hoy día el mercado está esperando inflaciones altas y eso va a ser así durante la primera parte de este año y durante la segunda parte probablemente esta expectativa empiecen a aflojar un poquito más. Por lo pronto, vamos a tener que acostumbrarnos a inflación en 12 meses en torno a 6,5%. Es donde estamos hoy día. La tasa de política monetaria tiene un rezago en actuar sobre la economía, como decimos, en la economía real, en el mercado de los bienes y de los servicios. Ese rezago hace que hoy día lo que está decidiendo el Banco Central,
o lo que decidió el mes pasado, va a tener un impacto más fuerte en la economía, es decir, un enfriamiento, si queremos llamarlo así, en agosto, septiembre. Por lo tanto, la inflación tiene cierta persistencia, va a llegar a un pic y a partir de ahí va a comenzar a ceder. Eso es de alguna forma, como tú bien señalabas, lo que la encuesta de expectativa económica está anticipando. A fin de año vamos a tener 4,8% aproximadamente en inflación en 12 meses, pero la buena noticia de todo esto, Matilde, es que si tú ves las cifras de la encuesta de expectativa económica, te podrás dar cuenta que ya a 24 meses el mercado está esperando una cifra de inflación anual más cercana a lo que es el valor meta del Banco Central, que es de 3%. En la encuesta del mes de enero, el mercado estaba esperando 3,7 en 2 años. Hoy día está esperando 3,5. Es decir, hay un acercamiento marginal hacia el valor meta que está apuntando el Banco Central en su horizonte de política. Y eso yo creo que es importante de relevar y vale la pena de destacar, sin duda. Claro, porque en este escenario que vemos tan negativo, esos son pequeñas luces que indican que también hay ciertas expectativas positivas. Y otro de los puntos es respecto al desempeño de la economía, porque la proyección de crecimiento también es poquito, pero subió de un 2 a un 2,1%. ¿Eso también va en la misma línea? Sí, correcto. Mira, la verdad es que una décima podemos decir que no representa un cambio significativo en la proyección de crecimiento. Hay algunas voces que se han estado levantando en el último tiempo, apuntando a un crecimiento tal vez un poquito más dinámico del que el Banco Central ha anticipado. El Banco Central siempre ha estado hablando en torno a un 2,5%, que, dicho sea de paso, es la capacidad de crecimiento que hoy día tiene nuestra economía en función de sus fundamentales. Lo que vimos el año 2021 fue básicamente un paréntesis como consecuencia de diversas políticas que activaron, le imprimieron dinamismo a la demanda agregada. Pero este año, un 2,5% es, desde mi mirada, el escenario más probable. El aumento en una décima yo lo dejaría básicamente como un escenario que podría darse, pero en lo grueso estamos hablando del mismo valor. Es cierto que la semana pasada el Ministerio de Hacienda arrojó cifras bastante más halagüeñas respecto del desempeño económico para este año, incluso hablando de un 3,5%. Sí, hay muchas variables que están en juego. Aquí hay proyecciones sobre la mesa, hay diversos factores que van a afectar el comportamiento de nuestra economía. No sabemos todavía muy bien cómo va a seguir evolucionando la pandemia. Hay un conflicto geopolítico en Medio Oriente ahí que está en cierne y que eventualmente podría encarecer dramáticamente el costo del petróleo. Hay diversas variables, pero digamos, hoy día, creo yo, con la información que está sobre la mesa, un 2,5% o un 2% en ese rango es el comportamiento más probable para nuestra economía para el año 2022. Y finalmente, Rodrigo, el tema que es bien importante, que es la inversión. Se está estimando una inversión en torno al 1,5%, lo que es bien discreto. Por cierto, sí, luego de haber experimentado un año bastante dinámico, como fue el año pasado, lo lógico es que hoy día, debido a las altas tasas de comparación, debido a la incertidumbre que todavía está en torno a nuestra economía, porque hay diversos procesos políticos que no han decantado del todo. Y a las mismas tasas de interés, ¿no? Exactamente, muy bien, las últimas tasas de interés también, que son de alguna forma noticias para el mercado y que le quitan rentabilidad a los proyectos de largo plazo en el margen. Hay variables que la verdad es que van a estarle restando dinamismo a la inversión, por lo tanto 1,5%, 1%, incluso por ahí se ha estado hablando de tasas de crecimiento dura para la inversión y para el consumo también, pero con la salvedad de que el consumo tiene un as bajo la manga, y es que muchos de los recursos que fueron retirados como consecuencia de los retiros de los fondos previsionales están todavía, por así decirlo, en las cuentas corrientes de las personas, y eso es un estímulo que está ahí, que está latente, y que eventualmente podría, si es que sale al mercado a ser gastado, imprimirle un impacto en el margen a la economía que podría subir un par de décimas al crecimiento para este año. Claro, y justamente antes de nuestra conversación, María Luisa Carrión, que había reporteado el tema, estaba dando las claves que proponían los economistas de no dejarlo en las cuentas corrientes, sino que por último en un depósito a plazo, si servía para un emprendimiento aún mejor, pero hay un porcentaje alto todavía que sigue en ese lugar sin gastarse. Bueno, en definitiva, si uno tuviera que sentarse y pedirte la proyección, la proyección para este año, ¿cómo la ves tú considerando todos estos elementos variables que hemos conversado?
Sí, mira, el escenario más probable, es al menos el que yo estoy esperando para este año, es un aterrizaje suave de la economía. Eso quiere decir que vamos a pasar de un crecimiento del 12% el 2021 a un crecimiento en torno al 2,5%. Vamos a tener una inflación que en los próximos meses va a estabilizarse en torno al 7% para luego en la segunda parte del año comenzar a descender. Todo esto de la mano de un mercado laboral que va a seguir siendo capaz de recuperar los empleos perdidos, ya no solamente en cantidad, sino que también espero en calidad, puesto que la informalidad también es un tema que hoy día está aquí en el debate y no hay que perderle de vista, puesto que es un tema preocupante, y por lo tanto debiéramos observar eso, sin mediar grandes noticias. Hay cosas que todavía no han decantado y que necesitamos esperar que parta marzo para empezar a disipar esas dudas. Por ejemplo, tenemos nuevamente una conversación de reforma tributaria sobre la mesa. Eso inevitablemente le coloca ruido al ambiente y hace que los inversionistas también tomen más distancia respecto de decisiones de inversión. También tenemos discusiones en torno a nuevos parámetros para el salario mínimo. Por ahí se ha estado hablando de un incremento importante en el salario mínimo. Eso sin duda también le restaría dinamismo a la demanda de trabajo y también dinamismo a la recuperación del empleo. Por lo tanto, hasta el día de hoy, Matilde, ese es un escenario más probable, pero en marzo hay muchas cosas que van a empezar a ocurrir, que tienen que decantarse y de esa forma vamos a poder dibujar, por así decirlo, un escenario mucho más certero para lo que va a ser el resto de este año. Y en ese sentido, el IPOM del mes de marzo resulta increíblemente clave para entender cómo se viene el 2022 para Chile. Bueno, quedamos entonces con todas esas expectativas, por cierto, pero nos ayuda a entender qué es lo que se viene en adelante. Rodrigo Montero, decano de la Facultad de Administración y Negocios de la Universidad Autónoma, muchas gracias por acompañarnos. Encantado, Matilde. Muchas gracias. Que esté muy bien.